Guten Tag, herzlich willkommen to the Deutsch class. Bienvenidos, vamos a iniciar con la clase del día de ahora, ¿verdad? Una semana más, y vamos a ir a un nuevo versículo que se encuentra siempre en el libro de Mateo. Bueno, voy a satisfacer y me están consultando algo, ¿verdad? Así que voy a tratar en la clase de ahora de satisfacer esa consulta, pero a la vez vamos a aprovechar el texto para ir estudiando la R cultural, la Hemos dicho que hay que trabajar esos ejercicios de las vocales, ¿verdad? De las 5 vocales, pronunciando a, re, ri, ro, ru. Y luego al revés, ¿verdad? En la forma inversa, a, ir, o, u, para practicar la R uvular, gutural o R francesa, como gusten ustedes llamarle. Bueno, vamos entonces a aprovechar este versículo. Algunos me han estado consultando respecto de dónde salen, digamos, a veces algunas palabras, ¿verdad? O cómo es que obtenemos la transliteración de algunas de las palabras de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Entonces vamos a trabajar con eso en la clase de hoy y vamos a retomar un poquito lo que hemos estado hablando de lo que vendría siendo las eres guturales. Bueno, vamos a ir entonces por partes. Creo que en primer lugar vamos a ver la frase. Para comenzar, vamos a ver la frase de esta semana. El versículo en cuestión en español nos dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Jesús vuelve a hacer énfasis sobre estas 3 áreas, digamos, de nuestra vida que podríamos decir, bueno, Jesús dijo esto hace 2000 años, o sea, que hace 2000 años a la gente que Jesús le habló en aquel tiempo le preocupaba el comer, el beber y el vestir. Eran los 3 afanes que tenían en aquel entonces. Y diríamos que modernamente, 2000 años después, esos afanes siguen siendo los mismos. Vea, porque por ahí dicen, ¿verdad? Los expertos en mercadotecnia, en marketing, que si usted quiere tener éxito aquí en El Salvador en un negocio, piense o en un negocio de comida o piense en un negocio de ropa. Vea que esas son las cosas que aquí más se mueven. Bueno. Pero fuera de eso, veamos la frase. Vamos a ir a ver esta frase que tenemos para esta semana. Entonces, en primer lugar, consultábamos respecto de cómo sacar una transliteración. Vale, voy a tener aquí la frase porque lo que vamos a ir haciendo es buscar palabra por palabra. Para ello nos vamos a auxiliar de una plataforma, que es la que he estado mostrando en clases anteriores. Esa plataforma se llama Wiktionary. Es bastante fácil ir a dar con ella. Es como la Wikipedia, pero en un diccionario, ¿verdad? Ese es más un diccionario de definiciones. Pero la recomendación es que a pesar que nosotros digamos que estamos estudiando Dutch, no entren aquí donde dice Dutch. Yo les voy a recomendar ahorita que entren a donde dice English, donde dice inglés. Lo que sucede es que esta plataforma, como toda filosofía wiki, es decir, hay un grupo de personas que se dedican a compartir sus conocimientos en la misma. El mayor número de entradas o de artículos o de ediciones está en inglés, de ahí no en otro idioma. Entonces, a pesar que yo quiera aprender uno en específico, las entradas que voy a encontrar de ese idioma quizás sean muy pocas. En cambio, en el inglés tendríamos la posibilidad de encontrar más variedad, a pesar de que nos estamos enfocando en alemán, pero hay algunas explicaciones que van a ser mucho más fáciles de comprenderla si utilizamos, digamos, como un idioma intermedio entre el alemán y el español al inglés. Bueno, vamos a ir ya aquí y esta es la página que suelo presentar siempre en clases. Acá es donde vamos a hacer ya nuestra búsqueda. Entonces vamos a ir acá con el copy-paste, ¿verdad? De cada palabra. Algunas palabras es fácil, digamos, escribirlas, otras quizás sean más difíciles. Lo que sí es que hay que tener cuidado con las palabras en mayúscula y minúscula. Por ejemplo, esa está en mayúscula, así como la copiamos. Si la encontramos con suerte, va a aparecer acá. En este caso pueden ver que no está. Es porque esta palabra en el
la ortografía, digamos, del Deutsch no lleva mayúscula. Entonces, es conveniente buscarla más en minúscula, así como está aquí. Entonces, cambiamos a minúscula y aquí ya pueden ver que aparece en la primera posición. En la oración lleva mayúscula porque viene de un punto y aparte, ¿verdad? Es de entenderlo, pero es muy diferente. Vale, ¿qué tenemos en esta? Se nos da aquí el IPA, es esta. Y siempre vamos a encontrar, a veces uno, a veces no encontramos ninguno, depende, a veces varios audios para escuchar. En este caso, vamos a irnos acá a ponerla a la par y ojo con esto, mucho ojito con esto. Esa X no es la X que usted y yo normalmente conocemos. No es esa cosa que suena a X, no es esa X. Esta X es la X del alfabeto fonético internacional, que tiene un sonido muy, muy diferente. Es un sonido muy peculiar. Entonces, es de recordarnos que estos símbolos no siempre van a tener el sonido al que estamos acostumbrados. De hecho, si ustedes ven acá, este sonido pertenece a la parte velar. O sea, es un sonido que se encuentra en el velo de nuestra boca. Y es un sonido, bueno, es como un ugh. Ja, ajá. Aquí lo escuchamos siempre con una vocal, ¿ve? Pero es como ugh, ugh. Es como un sonido en donde hacemos como una, no es vibrante, Ja, una ajá. aspiración, ¿verdad? La aspiración ocurre como lo que está en la parte velar, todo eso que está en la parte velar, recordemos que el velo dentro de nuestra boca es esa parte que permite que pase el aire de nuestra nariz hacia acá y que también permite, digamos, que se cierre, digamos, el paso de aire. Cuando alguien está, por ejemplo, nos congestionamos mucho, existe aquel término, digamos, popular de decir estás jalando o estás chupando moco. Cuando uno hace eso, precisamente lo que sucede es que cuando se hace esa fuerza hacia adentro, en el velo es donde baja ese líquido de nuestras narices. Si estamos congestionados, pues obviamente va a bajar mucosa. Es una zona en la cual es un paso muy estrecho, pero que si nosotros hacemos algo como sostener el aire, hacer ese movimiento, eso se cierra por un momento. Entonces, estos sonidos se estimulan en esa zona. Ja, ajá. Ahora, para pronunciarlo, pues va a sonar algo como mag. Mag vendría siendo más o menos el sonido. Mach, Mach, Parece una G, parece como que si yo se los transliterara al español les diría, mire, haga una especie de G. La G es la que más se parece. Aunque si ustedes notan acá, miren, aquí está la G. Aga. La G es más G. Pero nosotros a veces a la G le damos un sonido diferente, sobre todo cuando está al final. Entonces, esa sería, no es max, esto no debe sonar a max, debe sonar a ma. Entonces, tengámoslo en cuenta. De hecho, incluso aquí nos dice que de acuerdo a su homofonía, el sonido es como esto. Por eso nos dice, para algunas regiones, esto va a sonar como una G. Entonces, es de tomarlo en cuenta. Bien, vamos ahora entonces a la siguiente. La siguiente es esta. Ojito, lleva ere. Y dijimos al principio, vamos a prestarle atención a las cosas que llevan ere por lo de la ere gutural que estamos estudiando. Entonces, vamos a ir a ver esta palabra. Aquí está para lo que sería el Deutsch. Y bueno, tenemos acá ya la pronunciación, ¿verdad? Podemos verla acá y también tendríamos el IPA, que es lo que nos interesa. Esa forma de palabras donde en el alemán, en el Deutsch, tenemos palabras que terminan con R y antes de la R hay una vocal, debemos prestarle mucha atención porque nunca suena la E. En este sentido, la R no suena. Es aquí donde el Deutsch se parece un poco al English, sobre todo al inglés británico.
En el inglés británico y en el alemán se da un fenómeno que se llama la roticidad o no roticidad. Cuando hablamos de rotricidad, la rotricidad se define como el sonido de la R. Entonces, cuando algo es no rótico, es porque la R no suena. De manera que el Dutch y el English, al estilo londinense o el inglés de la corte, es una situación en la cual se cumple lo no rótico. ¿Qué significa? Que terminaciones con R no suenan cuando delante de esa R hay una vocal. Entonces, va a ser muy común en estas palabras que se use un sonido de vocal. A veces aparece como esta, que es una A media, es una A media abierta, o aparece a veces un sonido de como del schwa, dependiendo de las palabras. Allí pueden ver incluso los sonidos alternos, que serían estos que están acá. En una donde se nos dice que no hay que decir la I, y en otra se nos dice que solo digamos el schwa, que sería como decir da, da. O sea, son variantes. Vamos a ver cuál es la que está grabada acá. dir, dir, Es el audio original, que sería la pronunciación estándar o en alemán estándar. Esta, para ubicarnos en las vocales, debemos recordar que estamos haciendo una I, la D, una I, I, y esta es la A media abierta. A, A, De esta parte, esto es nuestra boca en el diagrama, esta es la parte de abajo, significa que aquí cuando hacemos A, A, la lengua hacia acá, A, estamos sacando la A del español, que es esta. Esta A es más hacia el centro. Entonces lo que debemos de hacer es como enrollar un poquito hacia atrás la lengua, hacia la zona media. A, A, A. Y ahí sacamos este sonido. Día, día. Y suena muy diferente a decir día, ¿ya? Porque entonces parece la palabra día en español. Que hacemos día de esa manera. Es día, día. Bien, ahí llevaríamos entonces ya dos palabras, ¿verdad? Localizadas a través de esta plataforma. Tenemos Macht y día. Luego vamos a practicar todas las frases juntos. Bueno, vamos a otra que emblemático. Emblemático para el Deutsch este diptongo, el diptongo EI. Bien. Y siempre repito en las clases, cuando vean EI escrito en alemán, piensen en el científico más famoso del mundo, ¿ya? El padre de la teoría de la relatividad. Y es que él no es Albert Einstein, como nosotros solemos decirlo en español. Su nombre, o el apellido, mejor dicho, debe ser pronunciado como Einstein porque se escribe con EI, pero el sonido en el idioma original es I. Entonces, lo vemos acá. Esta tiene dos cosas interesantes. En primer lugar, tiene ese diptongo, pero además tiene el sonido del schwa, que se vuelve muy característico también en el idioma alemán. Si el alemán y el inglés comparten algo en común, pues en términos de las vocales no cabe duda que son estas dos cosas. Porque en el inglés también todo lo que se escribe con EI se convierte en AI. Y el schwa es utilizado en muchas palabras del idioma inglés, principalmente al final de las palabras. Entonces esto suena a keine, keine. keine, keine, Bien. Ahí estaríamos con esta. Vamos a la siguiente y en esta mucho cuidado porque es una palabra que ya está escrita en mayúscula. Y ya hemos adelantado que en el Deutsch las palabras que se escriben en mayúsculas son los nombres propios y comunes. No importa si es un nombre común, es algo a lo que no estamos acostumbrados nosotros porque nuestro idioma no nos lo ha enseñado así, pero en el Deutsch así funciona. De esas palabras que se ven de repente en mayúscula en medio de las oraciones, es porque es un nombre común seguramente o un nombre propio que se escribe con inicial mayúscula en Deutsch. Ahora, en esta vamos a encontrar dos pronunciaciones en la parte que vemos acá. Una pronunciación en donde se hace una G y una NG. Eso no es la N, es la es la, como la NG del inglés, de la terminación ING. Y esta sí es la N, pero se hace con el schwa. Pero ya habrán notado algo que está allí
que debe ser como más que todo el foco de atención. Y es una R gutural. O sea, ahorita nos ha aparecido una palabra que lleva uh, una R gutural. Veamos la pronunciación que se encuentra grabada acá, que la primera parte va a sonar muy igual, pero la terminación es a la que le debemos de ir como prestando atención para tratar de determinar si está sonando con la G y la NG o si está sonando con la G, el schwa y la N, que son dos pronunciaciones válidas. Sorgen, Sorgen, Sorgen. Bien, creo que alcanzaremos a escuchar qué es esto lo que está diciendo. Cualquiera de las dos es válida. Ahora, esto se vuelve muy común en palabras que tienen la estructura en el alemán de terminaciones con vocales y la N. Vocal más N en alemán, en la mayoría de palabras vamos a encontrar este fenómeno en la cual se puede pronunciar con el schwa y se puede pronunciar sin el schwa. Es decir, dos consonantes sonando al final. Y esa es otra cosa que debemos de ir adaptando y acostumbrándonos del Deutsch. Y es que en el español se nos ha enseñado que para hacer sílabas necesitamos de una consonante y una vocal, por lo menos. Pero no podemos decir, vaya, las vocales podrían formarnos sílabas por sí solas, pero no podemos decir, de acuerdo al español, que una consonante es una sílaba, o que dos consonantes no forman una sílaba, pero en el Deutsch sí. Entonces, de ahí es donde viene esa situación de a veces omitir el sonido de una vocal, principalmente cuando se termina con la E y la N o alguna vocal y la N. O esa terminación, digamos, de consonante, vocal, N. Vamos a ver que es muy frecuente. Entonces, podemos pronunciarlo como Sorgen, Sorgen o Sorgen, Sorgen, con el schwa, Sorgen, Sorgen, cualquiera de las dos. Voy a poner las dos y en esta ocasión pues van a poder decidir o escoger ustedes cuál van a hacer. Si hacen esta que es más gun, Sorgen, Sorgen, o si hacen la otra que es como Sorgen, Sorgen. Usted escogerá cuál le sale más fácil. ¿Ve? En esto de los idiomas, mucho tiene que ver la practicidad. ¿Ve? Entonces, si hay una pronunciación alterna y yo me siento más cómodo con esa pronunciación alterna, pues es la que, yo le digo, es la que ha sido hecha para mí. Porque la otra no mucho me sale o mucho me cuesta. Bueno, nos faltan dos. Vamos a la siguiente. Y en esta vamos a ver esa palabra. Vamos a buscarla acá. Nos aparece en el alemán siempre. Y bien, acá sí, tenemos un sonido em, bueno, aquí tendríamos un sonido alterno, mejor dicho, en el sonido estándar. Y en el noreste y centro de Alemania dice que es muy común hacer otro sonido. Vale, esto que está acá, miren, la K y la S es el sonido que nosotros utilizamos y que también se utiliza en el inglés para la X. O sea, cuando hacemos, esa es la K y cuando hacemos es la S. Cuando la juntamos es x, x. Ese es el sonido de la X en nuestro español y en el inglés. Entonces, la pronunciación estándar de esta palabra podría ser con ese sonido de una X y una T. Zax, Zax, Zax. Esa sería una forma de pronunciar. Pero hay otra en donde ya habrán notado que lo que es esta X, ya la vimos en la primera, no va a sonar como X, sino que va a sonar como como una como una G, hemos dicho. Bien, vamos a ver cuál de las dos pronunciaciones es la que está grabada acá, si es la estándar o si es la, digamos, del otro acento. Sagst, sagst, Bien, sagst. notarán que está la primera. Vamos a quedarnos con esa que vendría siendo el alemán estándar y vamos a ponerla por acá. Entonces, y miren qué curioso. Acá tenemos una CH que hemos dicho que se pronuncia como una G
Y aquí tenemos una G que en este caso la vamos a pronunciar como una K. Estos son intercambios que se van dando en el alemán entre las consonantes pareadas. Por ejemplo, pueden ver acá, cuando me refiero a consonante pareada, significa que en la tabla del alfabeto fonético internacional encontramos siempre pares, en la mayoría, como la P con la B, es un par, o la S con la D, es otro par, o la S con la Z, es otro par. Hay varios pares, pero en este caso, nótese cómo está el par de la K con la G. Entonces, nótese el intercambio entre esta y esta. Eso es algo muy común en muchas palabras del Deutsch, en donde se da ese intercambio. Se escribe, por decirles algo, se escribe la P, pero se pronuncia la B. O se escribe la T, pero se pronuncia la D. O al revés, se escribe la D, pero se pronuncia la T. Entonces son cosas que debemos ir descubriendo los patrones de sonido e irnos acostumbrando a esos patrones. Bien, vamos a ir a la última, que esta es muy sencilla. Esta no va a tener, digamos, mayor complicación, creo, en cuanto a la pronunciación. Nada más que sí, aparece en varios idiomas, ¿verdad? Entonces pueden ver que no es exclusiva del alemán esa palabra, sino que aparece en varios idiomas, pero claro, en cada uno va significando cosas diferentes. Aquí tenemos dos audios, tenemos la ventaja y ya nos adelantan de que hay una pronunciación con la U, como la U del español, y una pronunciación con lo que vendría siendo el schwa. Vamos a escuchar a ver cuáles tenemos en cada uno. Du, du, Du. Du. Bueno, en las dos está la pronunciación estándar, con la U, du. Y pues esta se lee prácticamente como se estaría leyendo en el español, ¿verdad? O sea que ahí no tendríamos mayor dificultad. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos entonces a practicar con la frase. Y rescataríamos, digamos, por lo menos de esta frase, el hecho de que tenemos una R gutural. Entre las palabras encontramos una R gutural, encontramos otra R, pero de esas Rs que están al final, que les antecede una vocal y que por lo tanto no suenan a R, sino que van a sonar a vocal. Bueno, vamos a practicar entonces con la frase. Entonces, cada uno ahorita me va a ir encendiendo su micrófono al oír su nombre. Vamos a hacerlo de manera ordenada y vamos a decir la frase que vamos a estar practicando esta semana, que va a ser: Mach dir keine Sorge, sagst du. Bien, comencemos. Alison Córdoba me dice si puede participar. Sí, Adelante. ok. Mach dir keine. ¿Puede repetir esa, por favor? Sorgen, sorgen. Sorgen, sorgst du. Danke. Gut. Bien. Vamos a escuchar ahora a Jacqueline. Mach dir keine Sorgen, sagst du. Danke. Gut. Muy bien. Ahí estaríamos. Bueno, voy a darle la participación a Catherine. Mach dir keine Sorgen, sagst du. Danke. Good. Muy bien. Y me indica Sonia si puede participar. Sí, sí puedo. Mach dir keine Sorgen, sagst du. Thank you. Good. Muy bien. Todos lo han hecho muy bien. Ahora, veamos, porque aquí estamos con lo que sería los sonidos, ¿verdad? Los sonidos es lo que estaríamos examinando acá. Ahora, veamos que ahora ocupémonos, digamos, de lo que vendría siendo la traducción, ya, propiamente, la traducción. Bien, en ese caso, quizás voy a ir primero a la palabra de la R gutural, ya, sorgen, sorgen, que es precisamente
un nombre. Y eso tiene que ver con el afán propiamente. Entonces, prácticamente con Mac Dia Kaina estamos diciendo que no hay que zaken, no hay que preocuparse. No hay que afanarse, no hay que preocuparse. Esa vendría siendo, digamos, la traducción que le podemos dar a zaken, zaken. Eso sería la preocupación, por así decirlo. Es un nombre. Bien. Luego, kaina es una forma de decir no. Es una forma de decir no. Y por último, las últimas frases en donde dice sagst du, es prácticamente diciendo, se usa el du, que es el tú, en este caso del alemán. Quizás la traducción así muy literal nos pareciera extraña, porque va primero el verbo, que es sagst, que sería como decir, y luego tú, algo así como decir tú. Pero poco a poco vamos a ir entendiendo lo que vendría siendo esto de la gramática alemana, que resulta un poco confusa, diría yo, bastante más confusa que la del inglés. Si usted alguna vez se ha sentido confundido por la gramática inglesa, pues es más digerible la gramática inglesa que la gramática del Dutch, ¿ya? Porque aquí vamos a ir viendo a veces ese tipo de frases en donde el, el sujeto se pone hasta el final y no va al principio, ¿ya? Pero depende de lo que se quiera decir o de lo que se quiera transmitir en una oración. Entonces, esa vendría siendo nuestra frase de esta semana. Mag dir keine Sorgen, sagst du. Vamos a estar practicándola en el resto de clases y de todas las palabras quiero que destaquemos las características de cada una de ellas que hemos ido viendo. Cuando menos esta frase hemos dicho por cada palabra una característica diferente, si no es que dos. En primer lugar, hemos dicho de ese sonido, de esa CH, que la CH en el alemán siempre la vamos a hacer sonar como esa como que fuera una especie de G. Luego hemos dicho de esas palabras que terminan con alguna vocal más la R no suena, la R se vuelve vocal y en la mayoría de ellas la vamos a ver convertida en una A media. Bien. Luego tenemos lo que sería el uso de la AI, vean el sonido I, en donde se encuentra la EI escrita. Encontramos el uso del schwa al final de las palabras, muy común en el idioma alemán y de hecho es un rasgo que comparte con el acento británico del inglés, esto de que muchas palabras suenan a schwa al final. Ahora, también hemos destacado el uso de la S, debemos de tener en cuenta que en el inglés existen dos S, en el alemán también. Nosotros no tenemos esa distinción de esas dos S. De hecho, la Z que usted ve allí no es la Z que nosotros usaríamos en el castellano. Porque, por ejemplo, una palabra anglosajona, por así decirlo. Tomemos una palabra anglosajona, nosotros decimos el zipper. Si lo dijésemos en castellano es zipper, de esa manera. No es el sonido que se hace para la Z del inglés. La Z del inglés es zipper, zipper. Es más de esa forma. Entonces, ese sonido es el que se usa en muchas palabras en el alemán. Lo vamos a ver muy frecuente en palabras que inician con letra S. Aquí hay dos. Una es sagen y la otra es Satz, que ambas inician con letra S y su sonido es Z. Entonces, de esas hay que tener cuidado que no suenen como S, porque como la vemos S, tenderíamos a veces a decir algo como Sagen, así de esa manera, o Sax. Si lo decimos de esa forma, lo estamos diciendo mal. Tiene que haber un poco de vibración al inicio. Tiene que ser Sagen, Zag, Sagen. Y luego Zax, Zax, Zax.
Yo lo prolongo un poco más para que usted entienda, pero al sacarlo, basta con hacer una pequeña vibración como zacken y como zax. Que se distinga ese z un momentito a diferencia del s, que solo es soplar. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a despedirnos. Mañana vamos a continuar viendo un poquito más de esto, porque nos falta revisar o sea, solo vimos la frase, pero nos falta ver el versículo completo. En el versículo completo hay muchas palabras con er. Bien. Y este versículo quizás nos ha venido como anillo al dedo con el tema de la era gutural. Vea, porque mañana vamos a ir viendo todo el versículo y vamos a ir analizando todas las palabras que aparecen con eres. De hecho, hay una que se nos va a repetir, vea, la de Zocken, se nos va a repetir por ahí, para darnos cuenta dónde aparecen las eres guturales y dónde no hay eres guturales en el idioma Deutsch. Bueno, vamos a decir a Wiedersehen, danke. Auf Wiedersehen. Denke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, denke.